Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva edición de nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa, con el gentil auspicio de Joyerías Aurus. Como siempre, recuerden que nos pueden ver a las distintas plataformas en que subimos nuestro programa. Lo pueden ver en directo vía streaming en www.infogate.cl, en directo por el canal de la Costa, y lo transmitimos además por Mundo TV desde Santiago a Panguipulli, y en la señal del cable Canal Vive, en la señal del cable BTR. Como toda la semana tenemos un interesante invitado para conversar de las diferentes situaciones que ha ocurrido en la contingencia de este país. La última semana, Víctor, hemos hablado de todo lo que ha pasado en la política. Y también ciertas reformas legales que ha presentado el gobierno, los proyectos. Y hoy día, que estamos solo con Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Mario, muchas gracias. Estamos con un invitado muy importante que encabeza un partido político que ha tenido una participación relevante en el acuerdo de paz, por la paz y la democracia, creo que se llama el acuerdo, que se firmó en noviembre, y es el presidente y ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. ¿Cómo está, Heraldo? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Me imagino que son los últimos días de cierto reposo porque empiezan las campañas que van a haber este año, que son muchas en los distintos partidos. Bueno, ni tanto reposo en realidad, porque... Reposo relativo. Claro, algo de la Navidad y el Año Nuevo, pero después de eso, muy intensas conversaciones para constituir los comandos, para las campañas que vienen en función del plebiscito del 26 de abril. Algunos temas no están totalmente cerrados, es decir, mucho diálogo con nuestros parlamentarios para ver acaso la convención constituyente de triunfar el acuerdo o el apruebo de una nueva constitución se constituye con presencia de pueblos originarios, de paridad de género y de listas de independientes que puedan competir en igualdad de condiciones con los partidos. Entonces, todo eso y se agregan los temas propiamente legislativos que el gobierno ha puesto sobre la mesa, incluyendo quizás el más importante, el de la reforma previsional. Así que en realidad no ha habido tiempo mucho para el descanso y creo que no lo habrá hasta febrero, donde yo supongo que habrán algunas vacaciones, pero hay que recordar que el 26 de febrero ya comienza oficialmente la campaña para el plebiscito. Incluso el tiempo que se ha otorgado de acuerdo al artículo 130 de la reforma constitucional que habilitó el plebiscito, el tiempo en televisión abierta, 30 minutos para las distintas opciones, para las 4 opciones que se plantean en el plebiscito. Heraldo, antes de la pasada, Víctor, le quise hacer una pregunta a propósito de lo que usted dice, lo dijo, si gana la opción acepto en el plebiscito de entrada de abril. Usted hizo una declaración hace algunas semanas atrás que fue muy cuestionada cuando dio a entender que si la opción rechazo ganaba ese plebiscito, las movilizaciones y la inquietud, la violencia podría continuar, la movilización social podría continuar en las calles. ¿Mantiene esa posición o usted cree que habría que buscar la forma de respetar el resultado si eso ocurriera? No, en primer lugar yo digo en forma categórica, hay que respetar el resultado y como cualquier expresión de la soberanía popular tiene que ser en las condiciones para que la gente se pueda pronunciar y respetar el derecho ciudadano a votar, ya sea por el apruebo o por el rechazo. Aquí en estos momentos empiezan a haber muchas fake news, porque en realidad esa declaración distorsionada de lo que yo habría dicho fue una entrevista en una radio donde me preguntaron sobre una opinión de Camilo Escalona respecto a si triunfaba el rechazo, acaso no habrían más movilizaciones y acaso estaría en riesgo la paz social. Y yo respondí analíticamente diciendo que es obvio que como hubo un acuerdo por la paz y un acuerdo constitucional, una de las premisas es que la mejor manera de que llegáramos a la paz social es que exista una nueva constitución y que exista un proceso constituyente. De modo que analíticamente, yo dije, es una conclusión casi evidente, y esas fueron mis palabras, que si no hay una nueva constitución, y añadí
un pacto social con justicia tributaria y me extendí sobre la necesidad que existiera una respuesta a las demandas sociales de las protestas, porque eso es lo fundamental, mucho más que la nueva Constitución, a mi juicio, que es uno de los pilares, pero es más importante, a mi juicio, el pacto social. Dije que evidentemente, si no hay respuesta, bueno, obvio que no se conseguirá la paz social anhelada, dije. Y eso se ha distorsionado para sugerir que yo estoy a favor de poco menos o prediciendo o amenazando con el caos o el desconocimiento del resultado. Los que me conocen, mi trayectoria limpia, pública, siempre ha sido una persona dialogante, a favor del respeto de lo que la gente piensa de manera pacífica y más aún cuando hay la oportunidad en democracia de poder votar si uno quiere una nueva constitución o no. Así que nada más apartado de la realidad. Pero en estos tiempos empiezan a haber, y eso es preocupante, suerte de campañas del miedo que se empiezan a instalar y eso a mí me inquieta. Víctor. Bueno, es súper valioso tener al presidente del PPD en esta mesa, porque el PPD y don Heraldo son actores relevantes en todo el acontecer político, ¿no?, en este momento. Obviamente hay una dimensión que es la política, hay otra dimensión que es lo que está pasando con el movimiento social. No siempre van, digamos, de la misma mano, pero el acuerdo que ustedes, con absolutamente todas las fuerzas políticas, lograron en noviembre, le dio al país la posibilidad de un respiro y de poder pensar en un camino razonable para ir resolviendo la crisis. Yo tomo lo último que decía Heraldo respecto de las preocupaciones y de la campaña del terror que se cierne de alguna manera sobre el plebiscito. Y me preocupa porque hay ciertos hechos o dichos que indican algo, digamos. El ministro Ward el otro día planteando que tal vez las condiciones para realizar el plebiscito, a lo mejor si no son no se podría hacer, en fin. Por un lado yo creo que hay un conjunto de peligros, ¿ya?, que se ciernen sobre el plebiscito y que podrían cerrar el único camino, a mi juicio, vuelvo a repetir, razonable para resolver esta crisis. Uno es eso, un sector, creo yo, del oficialismo, de la derecha, no toda la derecha, pero un sector de la derecha, probablemente más en la UDI, que podría llegar a plantear que no es posible realizar el plebiscito en condiciones de hechos de violencia, de movilización, que impidan que la gente pueda, digamos, expresar su voto de manera normal, razonada, etc. ¿Ya? Por otro lado, vi con preocupación también que la mesa social hubiera cortado el diálogo con el gobierno, ¿ya? Entiendo, la mesa social es distinto a los partidos. En la mesa ahí está la CUT, está la NEF, están otras organizaciones. Y el presidente del Colegio de Profesores, señor Aguilar, me pareció sorprendente que dijera que se cortaba esta relación, bueno, porque no habían tenido aparentemente una respuesta satisfactoria para sus planteamientos, pero además por las declaraciones en la prensa que había hecho el ministro Blumel. Entonces ahí también veo como una actitud de negarse al diálogo, a garantizar lo más importante que es el plebiscito. Y finalmente vimos esta semana, hace pocos días, ¿no es cierto?, el tema de la PSU, donde grupos minoritarios de estudiantes, que son chiquillos, la mayoría adolescentes, ¿no es cierto?, impidieron que se ejecutara la PSU para alguna cantidad de como el 15% de los alumnos. Entonces, todo eso va generando, mi preocupación es que vaya generando una situación que en marzo, con la vuelta a los colegios, la vuelta a las universidades, con la actitud de la mesa social, con la campaña del terror y con la actitud, digamos, más dura de un sector de la derecha, que al final terminemos en que se diga, oye, no hay posibilidad de hacer plebiscito. Y cuando eso ocurra, entonces la pregunta, Geraldo, disculpando que haya hecho este preámbulo, es ¿cómo se garantiza
que pueda haber un plebiscito y qué medidas en ese sentido hay que tomar respecto de qué acuerdos hay que tomar con los movimientos sociales para evitar que los movimientos sociales le den argumentos a los que dicen que en un ambiente de violencia o de presión es imposible hacerlo. Bueno, en primer lugar, a mí me parece preocupante esta suerte de campaña del terror que se empieza a instalar, ¿no? Porque lo que hace es, si hay algunas dudas, es simplemente profundizar las dudas. Segundo, a mí me parece grave lo que dijo el ministro Ward hace un par de días atrás, de decir que a partir de esta situación del intento por la fuerza de una minoría de impedir la realización de la PSU, cuestión que yo repudio, porque no puede ser que una minoría le trate de imponer a una mayoría de estudiantes que desean hacer la PSU, y particularmente a los de los sectores más populares, clase media baja, que tienen en la universidad una aspiración de mejorar sus vidas, que se le impida por la fuerza. Pero eso no puede ser un argumento para escudarse y empezar a poner dudas respecto a la realización de un plebiscito que está instalado por una propia reforma constitucional. Y el presidente de la República nos invitó a los presidentes de partidos y a muchos más que participaron en la elaboración de ese proyecto de reforma constitucional que finalmente se promulgó en la moneda, y no puede ser entonces que algo que haya sido promulgado en la moneda, que es una obligación constitucional, ahora un ministro de gobierno empieza a poner dudas sobre si se va a realizar o no. Eso es extremadamente grave a mi juicio. El deber del gobierno es crear las condiciones de orden público para que no solo el plebiscito se realice, sino que para la gente pueda funcionar en días más o menos habituales. De modo que aquí hay una responsabilidad del gobierno, y es muy preocupante que surjan algunas voces que alimenten estas dudas. Yo creo que eso, espero que no vaya en la dirección de lo que tú has dicho, de una campaña del terror, como fue una campaña que hubo en el 88, antes del plebiscito del no, cuando se decía, bueno, aquí viene el caos, viene la incertidumbre total, aquí estos no se van a poner de acuerdo porque son muchos. Entonces se hizo esa campaña del terror y bueno, fue contraproducente. Heraldo, pero... Así que espero que haya una reflexión reposada, serena, sobre lo que viene por delante, porque yo creo que tenemos la posibilidad en democracia de definir, si queremos una nueva constitución, de qué manera se va a hacer, y creo que hay madurez suficiente, independientemente de la convulsión social, que hay que parar. ¿De qué manera? A través de propuestas en la mesa, insisto, un pacto social con justicia tributaria. Ahí está la manera, creo yo, de que la mayoría ciudadana que se ha movilizado o ha protestado pacíficamente pueda decir, aquí hay un horizonte de cambio, y que se aísle a los sectores que buscan perpetrar violencia, pillaje, vandalismo, digamos, que son una minoría ínfima comparada a la mayoría nacional. Heraldo, obviamente que para hacer un cambio constitucional se requiere tranquilidad, se requiere conversación en paz, acuerdo cívico muy profundo. Para eso necesitamos tranquilidad. Por lo tanto, las inquietudes pareciera ser que son válidas. Necesitamos tranquilidad para todo. Para todo. ¿Y usted cree, Heraldo, que para crear ese ambiente de paz y tranquilidad necesario para llegar a un acuerdo de una constitución que nos va a regir durante los próximos 30, 40, 50 años, ha aportado a esta tranquilidad social el hecho de que inmediatamente, una vez que han llegado los acuerdos, la oposición haya presentado estas acusaciones constitucionales, haya la acusación contra el ministro Chadwick, que haya presentado la acusación contra el ministro Cubillo, las interpelaciones a los ministros? Las interpelaciones, déjeme decirle, de verdad que la gente le llama la atención, porque en las interpelaciones al ministro Mañalich estaba solamente 1 o 2 diputados que lo interpeló, y hoy día, en la semana pasada, perdón, se tuvo que suspender la interpelación al ministro de Hacienda, Briones, porque no había quórum. O sea, entonces uno dice, la oposición está presentando todas estas acusaciones, pero no les interesa, solo por molestar, por crear incomodidad al gobierno.
¿Eso aporta al clima que necesitamos necesariamente para llevar adelante este proyecto, una nueva constitución que el país está solicitando? Mira, yo separaría las interpelaciones de las acusaciones constitucionales, son dos cosas distintas. A mí las interpelaciones, de hecho, me parecen interesantes para que los ministros puedan dar a conocer sus proyectos, puedan argumentar respecto a cuestionamientos. Es una oportunidad, de hecho, para los ministros y para lucirse si lo hacen bien. Distintos son las acusaciones constitucionales, pero las acusaciones constitucionales, que yo prefiero que nuestros parlamentarios estén discutiendo sobre un pacto social, sobre reformas sociales profundas, que discutiendo acusaciones constitucionales. Lo dije en un periódico y fue titular el fin de semana. Y lo sostengo. Yo preferiría que estuviéramos discutiendo de futuro, de cambios sociales profundos en vez de acusaciones constitucionales. Pero por otro lado, tampoco uno puede dejar de lado que han habido violaciones a los derechos humanos. Eso está establecido en informes tan serios como el de la Alta Comisionada, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el caso de la fundamentación que hubo y otros informes en contra del exministro Chadwick. Y en el caso del intendente de la región metropolitana, no sabemos cuál será el resultado. Creo que los parlamentarios han encontrado que hay méritos en la propia Constitución, porque hay derechos que no pueden ser dejados de lado, como el derecho a reunirse pacíficamente, el derecho a la libre expresión, que son derechos absolutamente instalados en la Constitución, en muchas constituciones democráticas por lo demás. Y aquí hay una cuestión respecto al intendente que quiso implementar una estrategia de copamiento preventivo, que fue absolutamente contraproducente porque significó más enfrentamiento, había bajado el enfrentamiento en la Plaza Italia y resultó que con eso resurgió con mucha más fuerza, hubo más lesionados y después de que esto sucede y aparece como contraproducente, le empieza a echar la culpa a Carabineros además. Entonces, yo creo que cuando hay méritos hay que presentar las acusaciones constitucionales. Yo preferiría que no fuese así y que no apareciese como una cuestión de una actitud obstruccionista por parte de la oposición, porque por otra parte, yo estuve ayer en el Congreso de Valparaíso y vi a los senadores trabajando fuertemente para apoyar y aprobar lo más rápido que se puede algunas solicitudes que ha hecho el gobierno para endurecer penas en ciertas circunstancias, dejando bien claramente de lado que hay algunas que no correspondían de lo que vino desde la Cámara de Diputados. Entonces aquí no hay una actitud obstruccionista, pero está el derecho que tienen los parlamentarios de ejercer sus facultades fiscalizadoras, y en el caso de las acusaciones constitucionales, bueno, la primera etapa, que es la que le corresponde a la Cámara de Diputados y al Senado, que oficia de jurado. Así que yo lo que espero es que ojalá nos concentremos en las cuestiones de fondo y que hacen al futuro del país, que es lo que creo que la mayoría preferiríamos estar viendo. ¿Y qué opina usted, de las declaraciones del secretario general de la OEA que visitó el país, que le dijo que a él le parecía que el gobierno y el presidente Piñera habían tomado suficiente resguardo para proteger los derechos humanos de los manifestantes? Bueno, vi esa declaración del secretario general de la OEA, que se contrapone a lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA, es decir, el órgano especializado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice: han habido violaciones graves a los derechos humanos en Chile. Lo mismo dice el informe de la Alta Comisionada, lo mismo dice el informe de Human Rights Watch, lo mismo dice el informe de Amnesty. Entonces a mí me parece que la declaración del secretario general de la OEA ha sido una declaración bastante política y no fundada en lo que el propio organismo especializado de la OEA dice. De modo que yo la tomo como una declaración que no tiene mayor fundamento y que es de carácter político, pero mire, no me sorprende del secretario general de la OEA, a quien conozco
y que ha hecho algunas declaraciones muy desafortunadas en el pasado, como cuando apoyó al régimen de Evo Morales, que había cometido abusos en materia de derechos humanos, pero además había cometido fraude en las elecciones. Y eso llevó lamentablemente a un golpe de Estado contra él, y lo digo claramente, un golpe, porque es una modalidad de golpe como salió Evo Morales, y en esas cosas uno tiene que ser muy coherente. Entonces ha habido, yo diría, inconsistencias en los dichos del secretario general de la OEA, así que no me sorprende mucho lo que ha expresado. Víctor. Heraldo, ¿hay diálogo, hay conversación entre, por ejemplo, Convergencia Progresista, que es el núcleo que ustedes formaron para el plebiscito, con la mesa social, con la mesa de unidad social? ¿Es posible pedirle a la mesa de unidad social, por ejemplo, que en marzo tenga cuidado con las convocatorias a manifestaciones para evitar que se repitan situaciones de violencia? Bueno, a ver, ha habido un diálogo de la Mesa de Unidad Social con todos los partidos. Ellos han invitado en varias ocasiones y hubo una reciente. Ahora, hay discrepancias, por lo menos yo puedo expresarla a nombre de mi partido y sé que algunos la comparten respecto a algunas de las posturas de la Mesa de Unidad Social, que ha expresado que la Asamblea Constituyente debiera ser plenipotenciaria y soberana, que es la misma postura que tiene el Partido Comunista y que tienen ese grupo que lidera el Partido Comunista con el PRO, con el Partido Regionalista Verde. Yo no comparto para nada esa postura, porque ese tipo de asamblea constituyente no corresponde a lo que hemos acordado, y eso es un tipo de asamblea constituyente que transgrede la democracia y las instituciones. Es una asamblea constituyente a la venezolana, porque lo que busca una asamblea constituyente soberana y plenipotenciaria, bueno, es dejar de lado al Congreso, al Ejecutivo, como ha pasado en Venezuela. Y yo estoy absolutamente en contra de esa perspectiva. Aquí hubo un acuerdo para que la Asamblea Constituyente, o la Convención Constituyente, como se denomina, pueda realizar una tarea concreta. ¿Cuál es? La de discutir, elaborar y llegar a acuerdo para presentar un texto de nueva Constitución. Esa es su tarea. Después de eso se disuelve la Convención Constituyente. No tiene plenos poderes, no es soberana para hacer cualquier cosa. Entonces tenemos esa discrepancia con la Mesa de Unidad Social, pero tenemos coincidencia en las demandas sociales. Y ojalá podamos seguir teniendo esas coincidencias en materia social. Y bueno, yo, claro, pediría a todos los actores que tuviéramos la mayor sensatez posible después de que enfrentemos... bueno, que pasemos el verano y que tengamos marzo, que será verdaderamente un gran desafío para el país, y ahí se va a requerir, creo, la cabeza fría de todos los actores, tanto sociales como políticos. Y yo espero que con el diálogo con la Mesa de Unidad Social podamos llegar por lo menos a entendimiento en materia social. Hemos estado dialogando mucho, por ejemplo, con el No Más AFP respecto justamente a la reforma previsional. Y hemos llegado a algunos acercamientos. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de que el incremento de la cotización a cargo del empleador de la parte contributiva sea de un 6%, no del 5%. Aumentarlo uno. Aumentarlo uno más. ¿Sabes por qué? Porque de aquí a 5 o 10 años vamos a estar pensando que era necesario 8 puntos, porque nos va a faltar respecto a los 10 y a los 5 que se ha acordado que sea para el pilar contributivo. Yo creo que debieran ser 6. Es difícil hacerlo en un plazo más o menos corto, más allá de 6, y que esos 6 puntos vayan exclusivamente a reparto, que vayan a solidaridad intra e intergeneracional. Y en ese punto estamos de acuerdo con el No Más AFP. Hay algunas diferencias. Creo que tenemos que tener, por ejemplo, un techo a las utilidades de las AFPs, no más del 6%, se está discutiendo esa alternativa o un 30% de royalty. Tiene que haber un paquete especial para las mujeres, que solo porque viven más que nosotros los hombres son discriminadas en las pensiones. Entonces hay un conjunto de materias donde hemos estado dialogando con la Mesa de Unidad Social, específicamente No Más AFP, y han habido acercamientos. Yo espero que eso continúe. A propósito de la mesa especial para las mujeres que viven más que los hombres,
el cambio, la inversión de la pirámide demográfica es evidente. O sea, no solo que estamos viviendo más que antes, ¿ya? Sino que el sector va a llegar un minuto en que el sector activo va a ser bastante menor que el sector pasivo. Y Claro, por eso que el reparto es muy difícil de realizar, porque el reparto se basa en qué? en esta De que conversación no haya han tocado el tema de aumentar la cantidad. edad de jubilación. No se ha tocado, es un tema sensible, por cierto, Políticamente muy pero incorrecto, claro, pero el punto es que reparto lo que se sostiene sobre la base de que hay una gran cantidad de población activa, joven, cuyos ingresos van sirviendo para los que se van retirando. Pero lo que sucede en Chile es que tenemos un perfil demográfico cada vez más parecido a Europa, donde vivimos más tiempo y tenemos tasas de natalidad bajas. muy bajita. Entonces, por lo tanto, lo que necesitamos es o mano de obra joven que ingrese, cosa que es muy difícil, al menos que sea por la inmigración, o bien tener un sistema distinto que no sea el de reparto, que sea un sistema mixto, como el que aspiramos a tener. O sea, una parte de capitalización individual, pero una parte muy fuerte que tiene que ser ahora de esta dimensión solidaria, que tiene que tener de reparto intra e intergeneracional. Víctor. Sí. Volviendo al tema del plebiscito, Heraldo, está pendiente el tema de cómo se va a conformar o se va a lograr la paridad de género, digamos, ¿verdad? La representación de los pueblos originarios y la representación de los independientes. Ahí ha habido posturas distintas, los que dicen, bueno, Engel propuso 2 votos, la UDI ha planteado el tema de estas listas cerradas, donde primero va la mujer, después el hombre, mujer, hombre, en fin, y con cuestionamiento, porque dice que hay problemas efectivamente de, entre comillas, democracia en el resultado, que un hombre con más votos podría quedar fuera para beneficiar a una mujer con menos votos. ¿Cómo ves que se puede resolver este problema? Es una buena pregunta porque es un tema candente en estos momentos, está en plena discusión y no hay todavía un acuerdo sobre la materia. Están estas alternativas, las 2 papeletas para votar por hombre o por mujer, esta alternativa de la lista cerrada por distritos donde hay la posibilidad de lo que se denomina el sistema cebra, es decir, un hombre y una mujer alternada en la lista, y horizontal también, en el sentido de que cada partido en un pacto también va encabezando hombre o mujer dependiendo del pacto entre los partidos. La única observación que yo haría es que tiene que haber un ajuste al final, es decir, para mejorar la paridad. Es decir, si en un distrito un partido saca 2 personas del mismo sexo, entonces tiene que alternarse para que suba la persona. Si son 2 mujeres, sube el hombre. Si son 2 hombres, sube la mujer. Y eso permitiría llegar a una paridad. Ahora, no es lo ideal, porque que los partidos tengan que conformar las listas, desde ya a mí me inquieta algo, porque probablemente la ciudadanía de nuevo va a ver, los partidos conforman las listas, los partidos van a poner hombre, mujer, qué hombre, qué mujer, todo eso no sé si sea lo mejor. Entonces la propuesta que ha hecho la derecha, Chile Vamos, a mí me inquieta, pero espero que lleguemos a la mejor solución. ¿Para qué? Para que haya efectivamente paridad, para que la constituyente no sea 70% hombres, 30% mujeres, sino que sea lo más paritario posible, porque yo creo que lo que está en juego es muy importante. Será la Constitución probablemente para los próximos 40, 50 años. Así que haya mujeres al mismo nivel que los hombres, a mí me parece fundamental. Sí. Nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a conversar sobre este tema también, sobre los pueblos originarios, que también hay varias propuestas que están sobre la mesa. Así es. Bueno, así es. Y algún tema internacional. Sí, claro, por supuesto. está Canciller. interesante. Irán en Estados Vamos Unidos. a hablar de lo que ha pasado entre Claro, Estados claro. Unidos e Irán, allá en Irak. Bueno, agradecer a Agua San Pellegrino, agua mineral de los Alpes italianos, a tu mesa. Hay que aprovechar, hay que hidratarse en estos días de calor, Heraldo. Así es. Vamos, no se separen, volvemos en un minuto. Ya volvemos.
volvemos. Estamos de vuelta. Bueno, seguimos conversando acá en las cartas sobre la mesa con el presidente del PP, Heraldo Muñoz, y antes de irnos a la pausa habíamos conversado sobre la paridad. Tuvimos a la exdiputada Claudia Nogueira hablando sobre ese tema. Sí, acá en un programa la semana pasado. anterior. Sí. Por el tema muy, de verdad, causa cierta tensión. Pero además, antes de irnos a la pausa habíamos hablado de los pueblos originarios, que también hay varias alternativas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, a ver, yo creo que debieran existir escaños reservados para los pueblos indígenas. ¿Cuál es el método para tener esos escaños reservados, que por lo demás han sido acordados ya en una consulta indígena, cuando el gobierno de la presidenta Bachelet elaboró un proyecto constitucional? Creo que la mejor manera es partir asegurando 9 escaños para cada uno de los pueblos originarios reconocidos por la ley. Es decir, ninguno puede quedar afuera, a mi juicio. Entonces partamos con 9 escaños y luego tener una proporcionalidad que le permita al pueblo mapuche, que es el más grande, el tener una representación mayor. Entonces, si son 18, 9 que sean cada uno para los 9 pueblos originarios reconocidos y el resto para el pueblo mapuche. ¿Elegidos de qué manera? Bueno, lo que nos dicen los partidos oficialistas es que se haga un registro sobre la base de las personas reconocidas en la CONADI como pertenecientes a pueblos indígenas y que se inscriban en este padrón paralelo al padrón territorial, digamos, y que puedan entonces votar por personas individuales que vayan de candidatos en este padrón, en esta lista. Y que se elijan el número que corresponda a la proporción de quienes se inscriban. Pero eso es como Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el sistema así. Sí, pero el problema es el siguiente, que en la CONADI, en la última elección creo que votaron 30.000 personas, cuando en Chile se supone que hay 1 millón y tanto, alrededor del 12,8% de la población, 12,8% de la población que se autoidentificó como perteneciente a pueblo indígena en el último censo. Entonces, francamente, si es que hay 30, 40, 50.000 personas que se inscriben, la cantidad de escaños no va a representar para nada el mínimo necesario. Entonces, esa no es una buena fórmula. Yo creo que hay que partir con la idea de que está bien que se vote en un padrón separado y la persona de origen indígena que quiera votar en ese padrón, en esa lista, por esos candidatos, vota en esa o vota en el padrón territorial, ¿no? Tiene todo el derecho. Pero no puede limitarse la cantidad de escaños simplemente a la cantidad de gente que se inscriba, porque si no, no será representativo de todos los pueblos indígenas. Así que tenemos que llegar a una solución que creo que apunte a que los pueblos indígenas, siempre excluidos, puedan estar presentes en un momento tan definitorio como el preparar por primera vez en democracia una constitución. Pero no es democrático que la persona elija en qué padrón quiere estar, que elija, yo quiero votar en el padrón normal, o que elija votar en el padrón de los pueblos originarios, para eso se inscriba y ellos tengan una especie como otro distrito
y que de acuerdo a la cantidad de gente que se inscriba, como si fuese otro distrito, sacaran proporcionalmente el número de parlamentarios que le corresponda a ese distrito? Bueno, pero el punto es que como ha habido exclusión durante tanto tiempo, yo creo que uno tiene que hacer una excepción justamente por la historia de exclusión. Y no continuar con la historia de exclusión por la vía de decir, bueno, se inscribieron pocos, entonces van a tener bastante menos escaños de los que deberían estar. Entonces de repente un pueblo atacameño, o Aymara, o Cahuáscar, que son mucho menos, van a quedar excluidos. A mí no me parece eso, entonces tenemos que encontrar una buena fórmula, porque si fuera por esa vía también uno podría decir por qué, y lo planteamos en la discusión que hubo después del 15 de noviembre. Fue idea nuestra, de varios de los que tenemos mayor sensibilidad a este tema. ¿Por qué no excluimos a los chilenos en el exterior? Entonces la fórmula fue, constituyamos un distrito exterior donde todos los chilenos que están inscritos afuera votan por una X cantidad de representantes, por ejemplo, por 3, los distritos más chicos. Lo que pasa es que la derecha nos argumentó, bueno, pero es que en la última votación presidencial votaron menos personas que en el distrito más chico. Entonces, ¿por qué le vamos a dar representación en la constituyente cuando en realidad han votado tan poco? Eso sería, de alguna manera, darle un privilegio mayor a los chilenos que votan en los distritos nacionales. Esto es para la constituyente. Por cierto, los chilenos en el exterior pueden votar y van a votar en el plebiscito. Entonces, yo creo que uno tiene que comparar, no es lo mismo, porque los pueblos indígenas han sido excluidos, reprimidos durante tanto tiempo. A mí me parece que uno tiene que encontrar una fórmula adecuada para representarlos de manera más, diría yo, con los tiempos que corren. ¿Compensarlos por la historia? Más que compensarlos, que estén debidamente representados, y hemos escuchado a muchos de ellos, y a los alcaldes mapuche, hemos escuchado representantes de los distintos pueblos, y ha sido un proceso bien interesante, porque yo diría que la mayoría quiere estar representada. Hay algunos que no quieren estar en este proceso, que son un poquito más radicales, pero yo creo que la mayoría quieren estar, pero quieren estar debidamente representados. Y yo escuché en una conversación que tuvimos en el Parlamento, de hecho, algunos de sus representantes diciendo el mínimo son 9 para cada pueblo originario, más la proporción del pueblo mayor, que es el pueblo mapuche. Bueno, espero que lleguemos a un acuerdo. Es compleja la solución. Igualmente complejo el tema de los independientes, porque tiene como... ¿Cómo se garantiza? Mira, lo de los independientes es un poco más fácil, porque ya hay un acuerdo al cual llegamos de inmediato, y es que los independientes puedan presentar sus listas y que puedan hacer pactos entre ellos, y que la exigencia sea menor a la de la ley para los independientes que compiten, que se rebaje a 0,4% las firmas que tienen que reunir. Y por lo tanto van a estar en condiciones de armar listas que puedan competir con los partidos políticos. Así que yo ahí no veo tanta dificultad, y hay una mayor sensibilidad, creo yo, en los partidos políticos para, independientemente de las listas de independientes que van a competir, los propios partidos en sus listas incluyan independientes más cercanos a cada uno de esos partidos, por cierto. Así que yo creo que puede ser un fenómeno interesante el que se desarrolle respecto a los independientes. Creo que van a haber mucho más independientes de lo que hemos visto en cualquier elección para cuando haya la constituyente, asumiendo que se ha aprobado la nueva constitución que vamos a ver en octubre de este año. Ustedes tienen convergencia progresista, pero ¿piensan que a lo mejor va a haber una sola gran coalición es posible, o dos en la oposición? ¿O dos coaliciones? Para propósito de la campaña, ahora de la campaña del 26 de abril, creo que es absolutamente necesario, a mi juicio, que haya una coordinación de las distintas campañas que se están desplegando. La nuestra, nosotros queríamos desde el inicio una sola campaña, así lo propusimos, pero bueno, no hubo condiciones. El Frente Amplio expresó que tenían interés en constituir su propia campaña.
la democracia cristiana lo propio, y nosotros decidimos entonces constituir este comité de campaña de la Convergencia Progresista, es decir, el Partido por la Democracia, el PS y el PR, más independientes. No sé lo que hará el Partido Comunista, el PRO, Regionalista Verde, que harán los humanistas que se fueron del Frente Amplio, pero si hay un acuerdo respecto a votar apruebo y votar por la convención 100% elegida, nos podremos coordinar para ese propósito. Y mi aspiración es que lleguemos a tener un acuerdo, y por lo menos todos los firmantes de oposición del acuerdo del 15 de noviembre podamos tener una campaña sintonizada en materia de spots publicitarios, por ejemplo, para la franja electoral, que es uno de los desafíos más inmediatos que tenemos. No sabemos bien qué es lo que hará el Consejo Nacional de Televisión, que tiene que determinar cuántos minutos le corresponden a los partidos, qué pasa con los independientes y las organizaciones sociales, si tendrán acceso o no. Nosotros somos partidarios que tengan acceso, pero que lo defina el Consejo Nacional de Televisión. Hablemos un poquito de lo que ha pasado en el mundo. En el mundo, por supuesto, con el canciller. ¿No? Víctor. Dos cosas. Una, yo creo que es interesante tener la óptica, Heraldo, tuya sobre qué pasa con Chile en materia exterior. Da la impresión que el perfil exterior de Chile decayó. No solo porque no se pudo hacer la PEC, no se pudo hacer aquí el gran evento ambiental, sino que como que está desdibujada la presencia chilena a nivel internacional. Bueno, mira, se dice ya mucho, es casi un cliché, Chile cambió. Y bueno, lamentablemente, para mal, la imagen de Chile, la proyección de Chile y la influencia de Chile también cambió y se deterioró notablemente, porque hoy día somos mirados en el mundo como un país con polarización, con disturbios, con violencia, con violación a los derechos humanos, y eso es extremadamente negativo para la imagen del país, para la influencia que puede tener el país. Por cierto, el que se haya cancelado la cumbre de la PEC, en primer lugar, de los 21 líderes más importantes del mundo, pero particularmente, diría yo, la COP25, es decir, la cumbre de la Convención de Cambio Climático, en el momento en que estamos con el cambio climático como uno de los desafíos más importantes planetarios. Eso fue, yo creo, que un golpe muy fuerte para Chile, y a mí me tocó ir por un día y medio, fui a Europa a asumir en una invitación que me hizo el príncipe Alberto de Mónaco a ser parte de la Fundación Alberto de Mónaco, que es una de las principales a nivel mundial en materia de desarrollo sustentable, medio ambiente, por el liderazgo que tuvimos en materia de cuidado del océano y áreas marinas protegidas. Y fue muy lamentable tener que explicar el por qué se había cancelado la COP25, que iba a tener en Chile, bueno, a 20.000 o más, cerca de 30.000 personas que iban a estar tratando de buscar una fórmula para ir controlando el cambio climático y avanzando en algunas materias específicas. Entonces, la imagen de Chile se ha deteriorado. Nuestra política exterior se ha visto afectada. Pero, a mi juicio, si hacemos las cosas que tenemos que hacer, en términos de cambios sociales, nueva constitución, de tener un país más justo, más solidario, menos maltratante, yo creo que lo que podemos hacer es pegarnos un salto cualitativo de recuperación. A mí me ha llamado un par de veces el director de la revista The Economist, que es una revista muy significativa, para preguntarme de lo que ha pasado en el país, y él es de la idea de que, bueno, que postergamos demasiado tiempo el avanzar hacia un país más igualitario, a un país que detuviera los abusos, y que, bueno, que mirara esa parte, no solo el crecimiento, y no solo la eliminación de la pobreza, sino que también la desigualdad medida no solo por el coeficiente de Gini del ingreso, sino que otras desigualdades que han caracterizado nuestro país. Así que
Sí, la imagen se ha deteriorado, pero yo no creo que eso sea algo permanente si hacemos las cosas bien. Y a nivel internacional, lo otro que ha estado fuerte en estos días ha sido la crisis en Medio Oriente, Así es. entre específicamente Estados Unidos, Irán, Irak al medio, y eso genera problemas, digamos, en el precio del petróleo, la caída de las bolsas, bueno, todo en un mundo globalizado esto repercute de inmediato. Pero también el temor de que se genere un nuevo conflicto armado en Medio Oriente. ¿Y cuál ha sido históricamente la postura chilena respecto a la solución del problema de esa zona? Bueno, a ver, lo que se ha registrado ahora es bastante más complejo que simplemente el antiguo y todavía permanente conflicto árabe-israelí, más bien palestino-israelí. Estamos hablando de una zona donde las tensiones se han ido multiplicando. Y la más reciente, bueno, data del año 79, cuando la Revolución Islámica significó la captura de la embajada de Estados Unidos, los rehenes, y hace entonces 40 años que hay tensiones con Irán, entre Estados Unidos e Irán. Y Irán es un actor relevante en la región. Es el único país chiita importante ahí en el centro de Asia, y eso explica mucho. Yo creo que quienes nos están viendo debieran darme un par de minutos para explicar esto, porque el Islam está dividido entre sunitas, que es la mayoría de los musulmanes, y los chiitas, que son una minoría. Eso tiene que ver con quién fue visto como el heredero de Mahoma, pero no vamos a entrar en esos detalles. Lo concreto es que Irán tiene de vecinos a Siria, que es un país donde los sunitas han sido muy importantes. En la región está nada menos que Arabia Saudita, que es la cuna de los sunitas, y luego Irak, que es mayoría chiita, pero fue siempre gobernado por los sunitas. Saddam Hussein era sunita, pese a que él era más bien laico, pero nacido y reprimó muy fuerte a los chiitas. Entonces aquí está este trasfondo que hace que Siria haya ido buscando alianzas con milicias chiitas que le van dando más espacio político en la región. Pero con esa confrontación con Estados Unidos que se venía arrastrando y que tuvo un momento de quiebre cuando se llega el año 2015 a un acuerdo entre Estados Unidos, conjuntamente con 5 países europeos e Irán, para controlar el desarrollo nuclear de Irán, con inspecciones muy intrusivas para impedir el desarrollo del enriquecimiento del uranio, etc. Y eso significó un periodo de bastante paz y acercamiento. Tanto es así que en el combate contra el Estado Islámico, ISIS, hubo una colaboración muy estrecha entre Soleimani, que es el personaje ejecutado por Estados Unidos a través de este dron que le dispara a su convoy, y él colaboró con los americanos en el combate a los sunitas del Estado Islámico. Y antes, hay que recordar, después de 2001, cuando se produce el ataque a las torres, Irán colabora también con Estados Unidos para darle información e inteligencia sobre los talibanes, porque los talibanes sunitas, enemigos de los chiitas, de hecho habían ajusticiado a algunos diplomáticos iraníes en Afganistán. Entonces ha habido colaboración, pero aquí, como en la política internacional, los aliados pueden cambiar, los intereses no. Uno tiene que estar siempre a favor de los intereses de uno. Y aquí tenemos entonces esta situación donde hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y Trump entonces no haya nada más interesante que ejecutar a esta persona que no era una persona invisible, no era una persona que se anduviera escondiendo, Soleimani, el general. No, era una persona conocida, que le había significado costos bien importantes a Estados Unidos cuando invade Irak. Pero era el representante de un Estado. Y ni Obama ni Bush lo habían
ajusticiado, pese a ser una persona que era enemigo en algunos momentos y amigo en otros. Y lo hace porque, bueno, ahora hay un debate en Estados Unidos sobre esta materia, sobre si Estados Unidos o si Trump tiene los poderes para hacer la guerra, y él responde, no, es que había una amenaza inminente, cosa que no se sabe si la había o no la había. Entonces hay una discusión bien fuerte en el Congreso y en medio de un impeachment contra Trump. Pero esto cambia el tema. Estamos hablando, y el mundo está hablando, sobre las posibilidades de que se incremente las tensiones, que llegue a una guerra regional y quizás mundial. Yo espero que no, y las señales hasta ahora son que no van por ese camino. Yo además conozco bien al canciller de Irán porque estudiamos en la misma escuela en Estados Unidos y coincidimos 5 años como embajadores de nuestros respectivos países en la ONU. Una persona muy moderada y lo primero que dice cuando lanzan los misiles en respuesta al asesinato del general Soleimani, dice, estamos respondiendo de manera proporcionada y ha concluido nuestra respuesta y no queremos que esto escale ni haya guerra. Y Trump dice, ojalá que sea así, dice, bueno, parece que se han retirado, se han echado atrás los iraníes y no vamos a responder como él había anunciado antes. Así que la tensión está ahí, esto no se ha acabado y va a seguir porque seguramente las milicias chiitas que colaboran con Irán van a seguir con sus actividades. Así que es un tema, como ustedes dicen, una noticia en desarrollo. Ahora, y la inestabilidad del sistema internacional va a estar ahí pendiente. El Estado Islámico en la práctica no ha sido derrotado, o sea, ha sido diseminado, porque como ellos no tenían un Estado real, la verdad que las milicias como se han diseminado en claro, los países. Han perdido control del territorio. Claro. La derrota ha sido solo territorial. Pero ¿pudiese esta situación, este evento, permitirles reagruparse, cree usted, a los...? Podría ser, es uno de varios de los expertos en el Medio Oriente y en Asia Central argumentan justamente eso, que algo que permitía enfrentarlos a los del Estado Islámico era que había esta colaboración, que nunca fue expresa, pero todo el mundo sabía que estaba colaborando Estados Unidos con Irán en el combate, pese a que en algunos lados estaban en contradicción. Por ejemplo, Irán estaba ayudándole a Assad en Siria a combatir justamente a las tropas del Estado Islámico, mientras que Estados Unidos estaba combatiendo a Assad. Y ahí había todo tipo de otras contradicciones. Turquía metido ahí básicamente por los kurdos, por su inquietud por los kurdos, que son uno de los pueblos importantes en Irak y en Siria. Entonces, todo tipo de alianzas que, si se empiezan a desmoronar, evidentemente la posibilidad de que el Estado Islámico vuelva a resurgir está allí, porque como tú bien has dicho, han sido derrotados en tanto control de territorio, pero eso no significa que no estén allí. Algunos entraron en la clandestinidad más profunda y en estas circunstancias capaz que puedan volver a surgir. Y un poquito más cerca ahora hablando de la vecindad, ¿verdad? Que hemos tenido varios cambios. El cambio del gobierno en Argentina, donde Alberto Fernández reemplaza al presidente Macri, con Cristina Kirchner como vicepresidenta, ¿ya? Y Bolivia, que también nosotros son dos vecinos con los que tenemos relación. Claro, Bolivia una relación lejana, pero son vecinos, están en la vecindad. ¿Cómo cree usted que estos cambios van a afectar la relación de Chile en Latinoamérica? Bueno, evidentemente que la relación con Argentina va a ser políticamente más distante por las características del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Pero aquí creo que ambos países van a operar con algún grado de pragmatismo. ¿Por qué? Porque uno necesita entenderse con el vecino independientemente de su orientación política. Nosotros, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, teníamos una visión distinta a la del gobierno de Macri, pero tuvimos una colaboración muy estrecha, se resolvieron muchos temas. ¿Por qué? Porque es un país con el cual compartimos 5.300 kilómetros de frontera. Hay temas desde lo hídrico, pasando por el comercio, pasando por colaboración en materia de desastres, 30 temas con los cuales uno tiene que entenderse con el vecino. Por otra parte, el canciller que han nombrado en Argentina es una persona con experiencia, una persona muy abierta, se llama Felipe Solá,
y él ha dado señales, yo creo que interesantes en términos de entenderse con Chile. Así que no creo que eso tenga un mayor impacto, excepto en el alejamiento político. Respecto a algunas materias van a haber diferencias. Respecto al Grupo de Lima, por ejemplo, o respecto a UNASUR, pueden haber discrepancias, pero yo diría en la relación bilateral no veo que vayan a haber diferencias muy significativas. Con Bolivia la situación está un poquito en el aire, se han llamado a elecciones en mayo, y bueno, Evo Morales está operando para que su sucesor pueda ser elegido, y ahí yo creo que uno tiene que esperar que prime la democracia. Lamentablemente Evo Morales cometió fraude en la elección, como dije anteriormente. Esperemos que no suceda lo mismo y que ese país se estabilice, porque necesitamos a un vecino, aunque no tengamos relaciones diplomáticas y aunque le hayamos ganado de manera categórica en La Haya, cosa que despejó ese tema de los organismos internacionales, que fue, yo creo, un triunfo que siempre vamos a tener presente, porque va a estar en los anales de la historia diplomática de Chile. Bueno, ya ese tema dejado de lado, hay que buscar una relación más de largo plazo con Bolivia, aunque no tengamos relaciones diplomáticas. Así que esperemos que se retome el camino de la democracia. Bueno, se nos acabó el tiempo, ha sido entretenido, profundo, Sí. interesante. No hablamos nada de Venezuela, no hablamos... Nos faltó hablar de Le faltó Venezuela hablar, y claro, sí, sí. de lo que pasó ahí con el Guaidó. juramento de Guaidó, intentando sí, claro. jurar ahí en el... Subiéndose arriba de de la las reja para rejas, intentar, el presidente intentando ingresar a la asamblea para poder... Y la jurar policía un nuevo dejando periodo. entrar a los opositores de Guaidó y impidiendo a Guaidó que entrara. Bueno, esperemos que eso no nos pase a nosotros. Bueno, por antes favor. de despedirnos queremos saludar a Toto. Llegaron las vacaciones de verano junto a la nueva colección de maletas, mochilas y accesorios disponible en tiendas y en www.toto.cl. Con Toto dilo todo. Heraldo quiere entregarle un pequeño presente. Pero muchas Ya. gracias. Es bien parte de la mochila. Muchas gracias. ¿Ya? Ya. Por Para los días de para vacaciones. los días de vacaciones. Ya, muchas Ay, gracias. yo la uso para ir a con mis cosas pero para muy la bien. oficina, para ir para trabajar, así Ya, que pues, es muy muy, bien. es muy práctica. Perfecto. Y recuerda que este programa gracias. se transmite con el auspicio de Aurus Joyería. Aurus Joyería, con 80 sucursales de Arica a Punta Arenas. Visite la sucursal más cercana, porque Aurus es oro. Vamos a pedirle que nos traigan de nuevo las muestras de las monedas de oro que se compran para ahorrar. Hay unas placas ahí que se puede comprar y ahorrar en oro. Bueno, ustedes saben que pueden ver este programa y las ediciones anteriores en la página www.infogate.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Heraldo, por haber Muchas venido. gracias a ustedes. Y nos estamos viendo en un próximo e interesante programa. Chao, Víctor. Gracias, chao. Sí.